Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Por aquí José Pérez, del otro lado de la pantalla Arturo López, como cada semana, una nueva semana de HDT. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos otra semana de Hablemos de Trading. Bueno, como siempre, un nuevo episodio que trataremos de seguir en esta narrativa que venimos desde la semana pasada, donde el último episodio hablamos de estos eventos importantes en la historia contemporánea del trading. Nos, nos llama bastante la atención un evento que se dio en el año 2010, conocido como el Flash Crash, que fue, no fue más que una caída muy importante en una ventana de 36 a 40 minutos que se dio el 6 de mayo del año 2010, donde el Dow Jones cayó hasta 1000 puntos en esa media hora para después recuperar gran parte de la caída en un movimiento sin precedentes y que dio mucho de qué hablar y dio buscando muchos culpables. Al final, bueno, los culpables lo vamos más adelante en el episodio. Por lo menos Arturo y yo en la preproducción lo debatíamos. No vemos tan real que ese sea realmente el culpable, esa persona, o esa haya sido la razón. Pero bueno, nos parece un episodio bastante interesante porque da bastante tela que cortar, tiene buenas lecciones que aprender y aparte caberemos un poquito en lo técnico de cómo funcionaba la estrategia que posiblemente, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dio eh, la caída fue la causante de la caída de ese día. Antes de arrancar, como siempre, un poquito de publicidad, recordándole que estamos en Instagram como @.d.trading, estamos en Twitter como @hablemos trading, nuestro canal de YouTube, Hablemos de Trading. En Instagram está ese link que los lleva a todas las plataformas, los lleva al newsletter, los lleva a la información, recordando para siempre, para ustedes que estamos todavía ya con las inscripciones para la segunda tanda de lo que será el curso que hemos diseñado para todos ustedes. Entonces, bueno, si están interesados pueden escribirnos a correo.ht@gmail.com. Les haremos llegar toda la información. Y también si quieren esa biblioteca digital que hemos creado, que tiene más de 60 libros entre inglés y español, tiene guías, tiene herramientas muy buenas para cálculos de posición size y muchísimas otras cosas más, también se las podemos hacer llegar. Pero bueno, ¿qué te parece el episodio de Arturo? Bueno, mira, la verdad que a mí me gusta mucho este tipo de seriados, sobre todo porque para nosotros o sea, buscando entregarles información bastante interesante, a mí me llama mucho la atención porque son historias que han pasado, es historia pasada y son eventos bastante interesantes y no solamente eso, sino que pasan quizás por debajo de la mesa, pero también te das cuenta de qué tanto o qué tan grande es, o sea, qué tan escalable o qué tan grande es la otra cara del trading. O sea, y me refiero a, bueno, nosotros como trader retail, nosotros manejamos capitales pequeños, entonces, pero cuando empiezas a ver los montos que se observan en esto, tú dices, Dios mío, qué increíble o qué impresionante es cómo se mueve ese mundo. Entonces a mí de verdad que me llama mucho la atención porque no tanto por querer hacer algo como lo que sucedió en este flash, o sea, en este evento que vamos a conversar hoy, eh, sino, sino, lo, sino como lo impresionante de todo lo que hay detrás de eso, o todo lo que uno puede sacar como conclusión ya teniendo cierto tiempo en el mercado. Y justamente eso es lo que queremos compartir con ustedes, es ver, bueno, qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las causas, y aquí estoy abriendo comillas porque es un poco vamos a decir, incógnito todo ese tema. Y bueno, y ver qué nosotros podemos sacar como lección a partir de eso, qué podemos aplicar para nuestra estrategia. Entonces, bueno, es justamente eso y por eso siempre me gustan este tipo de eventos y más bien, creo que son episodios en los que se le puede sacar muchísima información, muchísimo beneficio para, bueno, ver qué cosas hacen como los grandes traders o los grandes inversionistas en eventos económicos o en caídas tan fuertes y ver cómo lo podemos aplicar nosotros para mejorar como tal. Está silenciado, José, no te escucho. Nomás que me recordaste, ya estaba echando el cuento. En el año 2010, el 6 de mayo del año 2010, a las 2:45 aproximadamente,
se da en el mercado americano, principalmente en el mercado de futuros, pero bueno, como ustedes saben, el mercado de futuros viene directamente ligado a la bolsa americana y la caída en el mercado de futuros en el mini SP o en el Dow Jones se ve reflejado también en esos ETFs que replican el movimiento del mercado. Entonces, a eso de las 2:45 de la tarde se dio lo que se conoce como el flash crash, porque fue una caída que dio lugar a una veámoslo en contexto. Nosotros en un día a día normal, como hoy, vemos que el mercado hoy tuvo una caída del 0,5%. Bueno, estuvo normal. Cuando vemos que las caídas son fuertes, vemos una caída del 2%. Ya tú ves a la gente alarmada. Vemos un 3% en las noticias y nos alarmamos nosotros como traders. Ese día el mercado perdió en capitalización de mercado $1 trillón con una caída de 1.000 puntos en lo que es el Dow Jones, 9% aproximadamente. Si yo hoy viera una caída del 9% de mercado, bueno, yo creo que no entro en pánico, pero me preocuparía bastante. Esa caída fue una caída que duró 36 minutos y que para el final de los 36 minutos el mercado había recuperado prácticamente un 90% de lo que fue esa caída. Inmediatamente nosotros nos hacemos preguntas, ¿cómo, qué pasó? Porque durante por lo menos 3, 4 años, hasta que el Departamento de Justicia emitió un comunicado y dio resultado de lo que fue su investigación, no se entendía qué es lo que estaba pasando. Incluso llamaban flash, no solamente por lo rápido, sino porque había una referencia hacia lo que se conoce como high frequency traders, que no es más que esos traders o esas instituciones que colocan operativas basadas en algoritmos donde en pequeños movimientos de mercado colocan muchísimas órdenes con poder de compra muy, muy grande, buscando capitalizar en esos pequeños movimientos de mercado. Pero al principio, por lo menos en los primeros 2, 3 años, no había una razón clara de qué es lo que podía estar pasando. Y estamos hablando del año 2010, donde venimos de un escenario post lo que fue la caída del año 2008, una gran recesión. El país todavía se encontraba en esa recesión económica hasta por lo menos el año 2012. Entonces, había todavía mucha incertidumbre en los mercados. Y ver en un día una caída del 9% después de que ya en los últimos 2 años el precio venía recuperando poco a poco lo que había caído del año 2008, obviamente causó gran conmoción. Pero bueno, a partir de todo esto y llegar con este contexto histórico de cómo fue o qué fue lo que ocurrió, cuál fue esa caída, surgen las dudas de, bueno, cuáles fueron los causantes de esto. Y uno de los nombres más, o el nombre principal que aparece sobre esa caída, aquí le voy a dar paso a Arturo, es Navinder Sarao. Ese es el nombre, creo que se lleva el protagonismo de causante o qué fue lo que ocurrió a través de su forma de invertir, su forma de operar que pudiera haber sido, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, uno de los causantes de esta caída. Y bueno, en todo ese mismo contexto, claro, lo primero que uno se pregunta es justamente, bueno, cuáles son las causas de la caída o cuáles fueron las razones, porque te podrás imaginar, y lo comentaba José en su momento, de, bueno, ajá, ¿cómo es posible una caída tan grande en el mercado sin ninguna razón aparente? Sobre todo en ese contexto, y es o sea, lo mismo que tú comentas, José, de que nosotros vemos caídas de un 2-3% en un día de mercado y obviamente uno prende una señal de alerta, sobre todo en las posiciones que tienes abiertas o en general en la salud del mercado. Pero ver una caída o ver el mercado que esté cayendo un 9% en un día, o sea, es un evento, o sea, realmente es como entrar en crisis, o sea, es como, es muy fuerte esa caída. Y que luego se recuperara el precio completa, o sea, prácticamente completo, se podrán imaginar la volatilidad que creó en ese día de mercado. Entonces, bueno, de ahí surge este nombre que es uno de los, o sea, que es uno de los traders a quien le agregan, o sea, le colocan como causante de toda esta caída, que fue Navinder Sarao. Pero ajá, ¿quién es Navinder Sarao? Navinder Sarao es un trader que opera futuros. Bueno, ya no sé si opera o operaba, yo asumiría que Yo creo que operaba. no se retiró, lo retiraron. Claro, yo creo que, exacto, yo creo que exacto, que operaba futuros. Él justamente se encontraba con los futuros del E-mini, que es los futuros del SP 500, o sea, uno de los principales del Standard Poor's 500. Él era un trader como todos nosotros, un trader retail, o sea, él operaba por su cuenta, no trabajaba para ninguna firma, y su carrera empieza
trabajando en, como vamos a llamarlo, como una empresa o una firma, porque no era un fondo de inversiones, que se llamaba Futex Capital. Él empezó trabajando en esa empresa y él era muy buen trader. O sea, de verdad, al parecer, era una persona brillante para el trading y empezó a generar mucho capital dentro de esa empresa. Tanto así que llegó a acumular como aproximadamente $2 millones en ganancias. Y bueno, justamente estamos hablando del año 2008, cuando empieza la crisis, toda esta crisis que ocurrió en Estados Unidos por el mercado inmobiliario. Él se retira, él sale de esta empresa y justamente él ve una oportunidad. Y ahí es donde él escala, como y lo conversábamos, lo que hablábamos en el episodio pasado, del mismo tema de esa oportunidad que ocurre y donde tú escalas y haces ese salto enorme. Y él, ¿qué fue lo que empezó a ver? Él dijo, bueno, mira, el mercado está cayendo por esta crisis y eventualmente el gobierno va a tener que intervenir y la Fed va a tener que intervenir para frenar la caída y darle liquidez al mercado de forma tal de que, bueno, darle un respiro y apoyar a esa recuperación. Y fue que al parecer todo su capital, esos $2 millones, los colocó completamente en el mercado. Pero al parecer fue como quirúrgico. Él introdujo las órdenes y a la semana, en 2 semanas, ya la semana siguiente salió la noticia de que el gobierno de Estados Unidos iba a invertir junto a la Fed en la compra de bonos, iba a invertir en colocarle dinero, inyectarle dinero al mercado. Y bueno, y empezó la recuperación del mercado. En 2 semanas el mercado subió aproximadamente como un 20% y en toda esa subida que él logró capitalizar, llevó sus $2 millones a casi $15 millones. Y bueno, y ahí empieza como todo este tema bueno, Con 28 años, cabe destacar. ¿cómo? Siendo con 28 años de edad, siendo un londinense, Claro. viviendo con los papás, que es lo importante. Exacto, sí, ahí hay un tema bastante importante porque de lo que se habla es como que él cuando generó todo ese dinero, él se mantuvo como bajo perfil, o sea, él no le dijo ni a los padres, no le dijo a los amigos, él simplemente se quedó como para él mismo la situación o lo que él, eh, o sea, lo que él generó. Y bueno, él después a partir de ahí, él empieza como de su parte, él empieza como un proceso donde entra de moda o se coloca de moda todo lo que fue el high frequency traders, que era lo que hablaba José, y empezó todo este proceso de ingresar como robots al mercado donde capitalizaban a través de esta estrategia. Al parecer a él eso como que le disgustó porque le afectaba en la estrategia que él llevaba y empezó a diseñar también su propio robot, su propio algoritmo para como contrarrestar esto. Después de que como que lo aplicó, después de que le empezó a funcionar, bueno, empezó a ver la cantidad de retornos que le estaba quedando. Y entonces, bueno, a partir de ahí, su estrategia se cambió justamente a eso. Entonces, y ahí, José, tú ayúdame bien bueno, cómo fue ese proceso, o cómo era la estrategia de él y por qué es que al final es que a él lo condenan con esa situación. Bueno, vamos a explicar un poquito la teoría detrás de la práctica en base a su estrategia. Su estrategia se basa en algo que se llama spoofing, que son algoritmos que son diseñados básicamente para eh, buscar o encontrar, colocar grandes, cuando digo grandes es bueno, pueden ser en bloques de operativas o en dinero, grandes cantidades de operativas sí, de operativas de órdenes de mercado, es la palabra que estoy buscando. Grandes cantidades de órdenes de mercado en venta o en compra en puntos claves de la estructura de lo que se llama el order book o el libro de mercado, buscando no ejecutarlas, sino colocarlas para que los otros participantes de mercado, dígase Arturo, José Ramón o esa persona que está haciendo trading en España o esas grandes instituciones financieras en todo el mundo, vean que hay gran interés de venta o de compra en ciertos niveles y tratar de gestionar a esos participantes de mercado. ¿Cómo funciona esto? Digamos que estamos viendo ahorita en la actualidad el precio vamos a hacerlo con acciones, que es a lo mejor un poquito más fácil de entender y espero trasladamos
al mercado de futuros, que fue el mercado donde operaba Navinder. Si nosotros vemos hoy el precio de AMD, por decir una acción que, bueno, que siempre hacemos mucha referencia, y AMD hoy por hoy vale $107. Y vengo yo buscando una estrategia, o en base a mi estrategia de spoofing, coloco una estrategia, coloco una orden de compra pesada en el mercado de $100 millones de compra en el nivel de $107, entendiendo que el precio ahorita es de 107.19. Los demás participantes del mercado pueden ver, porque están pagando esta data en tiempo real, donde pueden ver dónde están las órdenes de compra y venta. Y eso es lo que se llama que es el perfil de volumen, que es algo que usamos normalmente, donde podemos ver dónde hay más cantidad de órdenes de compra o de venta. Eso nos permite a nosotros identificar puntos de soporte y resistencia a nivel de órdenes de compra y venta, y no solamente a nivel de precio. Porque a lo mejor nosotros vemos a nivel técnico una estructura de precio en la gráfica, pero cuando vamos al perfil de volumen, podemos ver cómo, dependiendo de esos niveles o cantidades de compras y ventas, de órdenes que hay en ciertos niveles, podemos imaginarnos o podemos tener una cierta noción de en dónde el precio puede rebotar, o en dónde hay interés para comprar o interés para vender. ¿Qué pasa? Que en teoría, si yo me estoy guiando en base a esto, es porque si yo estoy viendo que a lo mejor hay una gran cantidad de órdenes de compra en el nivel de $105, y el precio está en 107 como está en este momento, bueno, yo puedo imaginar o puedo tratar según mi estrategia, decir, bueno, yo creo que 105 es un nivel de resistencia importante, de soporte importante, donde yo puedo colocar mi orden de stop por debajo de ese precio, a lo mejor en 104.8, buscando que si yo compro a largo, esperando que el precio llegue a 120, como llegó en días pasados, si el precio llega a devolverse y cae por debajo de 105, yo sé que hay una más importante de órdenes de compra en ese nivel que me pueden ayudar. Esa es más o menos la teoría. Pero y tratando de siempre verlo desde el punto de vista de trader, donde hacemos las cosas bien y donde yo estoy esperando que esas órdenes de compra se lleguen a ejecutar. ¿Qué hacía Navinder? Navinder, usando esta base fundamental de operación, donde yo veo esas órdenes de compra y creo que el que las pone es porque las quiere ejecutar, él lo que diseñó fue esta estrategia llamada spoofing, donde colocaba grandes órdenes de compra o grandes órdenes de venta por encima o por debajo del precio total del mercado, pero muy, muy cerquita, digamos, y ahí es cuando lo traslado al mercado de futuros. El mercado de futuros, por ejemplo, si nos vamos a el Standard Poor's 500, es un mercado que se maneja en base a ticks, donde el tick mínimo puede valer 0.15, 0.10, 0.25, como es el caso de el Standard Poor's 500 en su mercado de futuros. Y lo que hacía es que él colocaba a 2 ticks por encima de lo que sería el precio actual de mercado, él colocaba una orden fuerte de venta. Pero cuando digo una orden fuerte, me refiero a muchísimas órdenes que hacía una sumatoria total de muchísimo dinero. Tanto así que para el día del flash crash, hablamos de una cantidad de órdenes totales de 18.000 órdenes por un volumen total nominal de dólares de más de $200 millones. Este era un trader que no tenía esa cantidad de dinero, pero como el mercado de futuros te permite apalancarte tanto, él logró colocar un bloque de órdenes totales por 300, $250 millones, que sugestionaron a los demás participantes del mercado a creer que se venía una venta suficientemente fuerte para llevar el mercado a lo que eventualmente terminó pasando, una caída de más del 8 o 9%. No sé si hasta el momento se va entendiendo. No, no, sí, sí se entiende, más bien. O sea, yo lo que quería, o sea, lo que quería comentar justamente con eso era que, o sea, prácticamente es como hacer, o sea, si lo vemos en términos, lo estoy tratando de llevar como un ejemplo gráfico, pero prácticamente es como que lo que está haciendo es como haciendo un falso rompimiento de esa zona, por decirlo de alguna forma, para, o sea, es como ese engaño de que, bueno, voy a romper la zona, no, y él cancelaba justamente esas órdenes de forma tal de que podía capitalizar después con una orden en el sentido contrario. Y claro, o sea, me llama mucho la atención porque claramente se ve la manipulación del mercado. Y bueno, y al final lo que le sucede a Navinder es que años después, esto fue en el 2015, o sea, después de varias investigaciones, sale desde Estados Unidos, sale una orden de arresto de Navinder por manipulación de mercado. Inclusive, a partir de ahí a él le dan o sea, le asignan la causa de
qué fue la caída. Inclusive empezaron a salir en las noticias, empezó a salir todo, o sea, vamos a decir, como toda la investigación llevó a que el causante de esa, de esa caída del flash, ¿cómo se llama? Del flash crash, fue justamente Navinder con esta estrategia que él estaba haciendo. Para hacer un cuento un poco corto, a él lo arrestan y le colocan o sea, para él poder salir le dieron, o sea, se me fue el nombre de cómo es cuando, Casa por cuando, cárcel. ¿cómo? Casa por cárcel. No, 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 no. O sea, porque a él le ofrecieron, él tenía ciertos años que cumplir en cárcel, pero él podía pagar para evitar esa condena. Eso tiene un nombre, ese pago. Una fianza, una fianza. La fianza. Entonces él agarró y le habían colocado aproximadamente como 8 millones de euros del pago de su fianza. Entonces, claro, él con todas las ganancias que tenía, uno puede asumir que él tenía esa cantidad como para poder librarse de ese tema. Pero bueno, y aquí es donde viene como yo creo que la mayor lección de todo esto. Él todas sus ganancias o sea, las había invertido en instrumentos que eran de alta volatilidad, aparte las invirtió en, vamos a decir, amigos de confianza. Y cuando fueron los abogados de él, cuando fueron como a reclamar todo el dinero, prácticamente fue como que se desapareció el dinero. O sea, prácticamente a él lo estafaron, vamos a llamarlo de esa forma. Y aquí es donde a mí me da quizás hasta risa, porque de verdad no entiendo cómo puede suceder eso. Alguien que es tan inteligente o tan bueno para hacer trading, bueno, ¿cómo fue tan inocente? Porque yo creo que esa es la palabra, de hacer como esas, vamos a decir, esas malas inversiones y perder todo su capital y todas sus ganancias en eso. Y bueno, y al final del cuento, la familia tuvo que intervenir, la familia agarró y pagó la fianza, que creo que se la redujeron. Sí, Eh, una reducción y ni siquiera fue que la pagaron, sino que pusieron su casa como respaldo ante la claro, fianza. claro, claro, exactamente. Y entonces, pero luego a él, como el juicio él se lo hicieron en Inglaterra, a él lo iban a extraditar a Estados Unidos para enjuiciarlo también allá. Y hubo algo que, según las investigaciones, lo que dice es que el abogado viajó a Estados Unidos y logró un acuerdo de forma tal de que no lo extraditaran, sino simplemente cumpliera porque las razones son como, bueno, ya sufrió demasiado. Eso fue como más o menos lo que decía la investigación, en donde tú te quedas así como, de verdad, o sea, tanta compasión hubo ahí así. Y ahí es donde viene como quizás la parte turbia de todo esto y es, bueno, efectivamente una persona, o sea, una sola persona, no estamos hablando que 200 millones de dólares sea un número pequeño, pero una sola persona es capaz de mover el mercado tan fuerte así. eh, Ahí es donde queda como, bueno, y realmente él es el causante o simplemente fue como, bueno, necesitamos asignarle la culpa a alguien de esto y bueno, y estás tú que fuiste parte, pero, ¿sabes? Y de ahí mismo viene él, bueno, si tú eres culpable de eso, en el sentido de justicia, en Estados Unidos son muy fuertes, son muy estrictos. Entonces eso de tener compasión porque ya te habían estafado y todo el tema, si tú eres culpable, te van a enjuiciar y te van a hacer pagar los años de cárcel que tengas que pagar. Entonces hay como muchas cosas que no, como que no terminan de cuadrar, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que, y es la misma opinión que debes tener tú también, José, de que eh, si efectivamente Navinder fue o no el causante, yo pensaría que no fue el causante, o sea, no fue el principal actor, pero fue parte del problema. O sea, si eso lo sumas a todo lo que fue el high frequency trading que hubo en ese momento, esa moda que estaba, junto con la producción de órdenes que él tenía, bueno, efectivamente eso va a tener un impacto en el mercado. Pero que sea exclusivamente él no me parece. Y sobre todo después de todo como la solución final, porque al final a él le dieron un año de cárcel, de arresto domiciliario, y después salió libre. Entonces, y ahí es como también, como, ¿sabes? Al parecer él también ayudó en casos de corrupción y de casos de manipulación en el mercado, junto al gobierno de Estados Unidos, pero igual hay algo ahí que no termina como de, de coordinar, de cuadrar.
Para mí Navinder fue simplemente esa persona que, bueno, fue el chivo expiatorio. Eh, si bien lo que él hacía no ayudaba, obviamente, al mercado y no era sano para el mercado, había muchas otras instituciones que sí lo hacían y no había más nadie que inculpar. Yo creo que él fue una persona que pudieron mostrar con pruebas, mira, él fue uno de los causantes, pero como bien dices tú, con lo fuerte que es el sistema de justicia americano, si realmente hubiese sido el único culpable, le hubiesen metido sus 100 años tranquilamente, le dieron solamente un año por cárcel, de pues, casa por cárcel, no lo extraditaron, muchas cosas que me parecen. Al final, cuando tú ves incluso la investigación y cuando ves hasta los reportajes que se ven, que son públicos de qué fue lo que pasó, dicen que él simplemente estaba trayendo en su cuarto, colocó ese pocote de órdenes al corto, lo llamaron a almorzar, la mamá bajó a cenar con la familia y cuando subió, después de la media hora, se dio cuenta de todo lo que había pasado. Bueno, me parece un poquito fantasioso pensar que un trader desde su cuarto en la casa de los papás en Londres iba a poder causar todo eso. Bueno, a lo mejor estoy pecando por ignorante, pero a mi parecer me parece un poco fantasioso. Pero, y ya como cierre, que es la parte que nos gusta de esas lecciones que podemos sacarlo, porque tú dirás, bueno, pero ¿qué puedo aprender yo de eso si yo no soy un trader capaz de esto? Se dice que Navinder llegó a generar más de 50 millones de dólares durante esos primeros 2, 3 años donde hizo trading de esta forma. Pero en el momento en que sale el tema de la fianza, cuando los abogados salen a buscar el dinero, como bien dice Arturo, el dinero no estaba. Aparentemente Navinder era un trader fascinante realmente, sabía hacer las cosas, pero que al mismo tiempo se le otorgó supuestamente un grado de autismo donde él prefirió, después de generar tanto dinero, creer que era posible, mediante un amigo que le ofreció retornos increíbles en la bolsa, pero que es lo que a mí me parece increíble, ¿no? Incluso el tema pareciera que fuesen inventados. Un trader que ya había hecho 50, 60 millones de dólares, viene un amigo, se le acerca y le dice, mira, yo te puedo multiplicar tu dinero. Aun cuando este trader comenzó con nada y logró llevar, después de tener 2 millones, que ya era bastante, logró llevarlo a 50, 60 millones. Y este amigo lo convence de, mira, yo te puedo multiplicar el dinero haciendo trading, invirtiéndolo en otras cosas, y así diversificas el dinero. Y este trader, Navinder, sin hacer ningún tipo de averiguaciones, sin hacer muchas preguntas y creyendo simplemente en esta persona, le empezó a pasar todo el dinero. ¿Qué ocurrió? Esta persona, el propio trader de Instagram, con Lamborghini, con apartamentos, con vacaciones, se gastó todo el dinero de Navinder. Y cuando llegó el momento de pagar la fianza, es que Navinder, creyendo que tenía por lo menos una fortuna de más de 50 millones de dólares, se da cuenta que realmente está quebrado y que no tiene nada de dinero. A Navinder, después del juicio, se le prohíbe participar, creo yo, por el resto de su vida en cualquier mercado de trading del mundo, por lo menos de Estados Unidos, de Inglaterra, por lo cual su genio para hacer trading, bueno, a menos que busque una manera a través de otra persona, no lo puede usar como para generar otra vez esa cantidad de dinero. Y la lección que nosotros podemos sacar de todo esto es increíble cómo somos todos tan propensos a caer en esas promesas de que te dice yo te puedo generar más dinero de lo que puede generar el mercado o lo que puedes generar incluso tú mismo como trader capaz de generar retornos saludables. Y eso es lo que me parece impresionante. No solamente cae el incauto que no sabe nada o que tiene un mes haciendo trading, no cae el incauto que a lo mejor tiene un año y ya cree que se la sabe todas, sino que también caen los que hacen muchísimo dinero. Bueno, yo creo que también, aparte de, o sea, quizás pecó por inocente, y lo comenté hace poquito, de que, bueno, que justamente es, nosotros cuando, y yo creo que esa es otra lección que se puede sacar, ya una vez que uno sacó ganancias, ya una vez que uno tiene que proteger las ganancias que tuvo, y eso no significa es como, no sé, como pasarlo todo a cash o guardarlo en el banco. O sea, lo que me refiero a es que si tú vas a reinvertirlo, lo vas a diversificar o lo vas a introducir en cualquier otra inversión, tienes que conocer en qué te estás metiendo. O sea, tú tienes que conocer el instrumento de inversión que vas a utilizar. Y cuando me refiero a conocerlo es, bueno, tienes que saber cuáles son los riesgos asociados, tienes que saber, bueno, los porcentajes de ganancia que puedes llegar a obtener, las proyecciones que puedes tener, tienes que conocer efectivamente lo que estás haciendo. Porque si no sabes lo que estás haciendo, eventualmente va a ocurrir algo, alguna situación similar como esta. Entonces confías quizás en personas que no están avaladas o no están quizás lo suficientemente eh,
preparadas para poder manejar tu capital y para poder reinvertirlo, bueno, terminas perdiendo todo el dinero por no saber en qué te estás metiendo. Porque un mundo de fantasías te puede, cualquier persona te puede ofrecer un mundo de fantasía. El tema es que tú tienes que aterrizarlo para saber si efectivamente eso es así. O sea, para ver cuáles son los riesgos que están asociados a eso, qué es lo que está ocurriendo o sea, o qué es lo que puede ocurrir o cuál es la proyección que puedes tener con eso. No es agarrar e invertir por invertir. O sea, al final uno puede perder mucho dinero por esa, o sea, bueno, y para mejor ejemplo tenemos a Navinder, que yo creo que a uno le duele perder 1.000, 2.000 dólares, estamos hablando de 50 millones de dólares. No me puedo imaginar cómo le dolió a Navinder, pero yo creo que eso es algo muy importante. Hay un libro que yo creo que lo recomendamos en una oportunidad que más bien me hizo recordar ahorita, que es el hombre más rico de Babilonia. Ella tiene a través, o sea, él te cuenta a través de varias historias, te cuenta, bueno, lecciones de educación financiera. Y una de ellas, que es justamente esta que estamos hablando, él habla de que tienes que conocer en qué estás invirtiendo. Y él lo cuenta a través de una historia donde una persona ahorra cierto capital durante un año y llega con la primera persona que le ofreció un mundo de fantasías comprando diamantes o comprando, creo que eran unas joyas. Y luego cuando la fue a revender no era para nada, o sea, no era como lo había esperado. Entonces de ahí viene como esa lección de, bueno, tienes que conocer en lo que estás invirtiendo, tienes que saber genuinamente qué es lo que estás haciendo. Y con eso no estoy queriendo decir, bueno, te tienes que hacer un experto, pero si te vas a asesorar, asesórate con alguien que tenga como el respaldo de decir, o sea, de que te pueda ayudar para que esa inversión sea lo mejor posible. Así que eso es otra de las cosas y me estoy extendiendo un poco, pero, pero quiero que se entienda la idea. Así que bueno, no sé, José, si quieres comentar algo más o ya procedemos con el cierre. No, no, ya podemos cerrar ya. Bueno, ok, entonces bueno, ya con esto vamos a finalizar el episodio. No sin antes igual recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como, bueno, en X, como Hablemos Trading. Nuestro correo electrónico correo.htt@gmail.com para cualquier consulta, feedback, lo que necesiten. De verdad que ahí les vamos contestando de a poco. Recordarles igual que estamos enviando la información para la segunda capacitación. Y bueno, cualquier consulta o cualquier duda al correo sin ningún problema. De igual forma, recordarles que en nuestro perfil en Instagram tenemos un link que los va a llevar a todas las plataformas digitales en las que nos encontramos, incluyendo el link para nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading, y bueno, y el newsletter semanal con información de los mercados, información importante de los mercados. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Muchas gracias, José. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. No había caído en cuenta que ahora estamos en X. Bueno, hasta luego, amigos.